Clínica Alemana, Microbia SRL, Clínica de Especialidades Adolfo Colping, Hospital Corazón de Jesús, Alpura y el Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz, presentamos Doctor TV. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Doctor TV por Televisión Universitaria La Red Rubí, programa 423 en este 24 de julio del año 2017. Ya estamos en este día lunes, última semana de julio, y por ende damos ya las muy buenas noches a nuestra conductora, la doctora Rosario Ruiz. Doctora, bienvenida al programa, adelante. Buenas noches, Calvita, buenas noches, queridos amigos televidentes de Canal Universitario. Un gusto estar nuevamente esta noche con ustedes. Vamos a hablar, como siempre, de prevención. Vamos a hablar hoy día de un tema sumamente importante, una enfermedad que a todos nos da mucho miedo, la insuficiencia renal crónica. Y hoy día vamos a hablar de cómo podemos evitar llegar a esta enfermedad, Calvita. Pero tenemos además que hacer antes algunos anuncios. Como siempre, el Colegio Médico de La Paz anda organizando muchos eventos que se realizan con el objetivo de capacitar a profesionales y al público en general. Vamos a hablar de la Jornada Departamental de Actualización en Programas de Salud, un evento que se va a desarrollar el 26, 27 y 28 de julio entre 6 de la tarde y 9 de la noche. Se va a desarrollar en el auditorium del Colegio Médico de La Paz, en la calle Vallivian, ahí cerquita de la Plaza Murillo. Las inscripciones se realizan en el mismo, una vez realizado o iniciado el mismo evento, en el mismo lugar, en el Colegio Médico de La Paz. Ahí, como ven en su pantalla, está el temario, se van a tocar diferentes temas importantes, infecciones virales, vacunas para la prevención de enfermedades por virus, enfermedades por parásitos transmitidos por los animales y muchos otros temas. Y además un segundo evento que también se va a desarrollar en el Colegio Médico de La Paz, los talleres internacionales sobre gestión de riesgos, planificación estratégica y psicología de la emergencia. Como ven en su pantalla, va a ser desarrollado los días 15, 16 y 17 de agosto, también en uno de los auditorios del Colegio Médico de La Paz en la calle Vallivian. Van a haber múltiples invitados internacionales de Chile, de Perú y por supuesto eminentes profesores bolivianos. Las inscripciones también se hacen o se inscriben las personas que deseen acudir a este evento en el Colegio Médico de La Paz, en el mismo lugar del evento, los días del evento, o pueden ir inscribiéndose ya en la Secretaría del Colegio Médico de La Paz. Y además tenemos que hacer algunos anuncios, Calvita, sobre nuestros auspiciadores. Así es, doctora, vamos con algo muy importante. Bueno, doctora, queremos ya dar anuncio a nuestros auspiciadores, como no están ellos lunes, miércoles y viernes, como siempre con nosotros, para poder también apoyarnos. Vamos con Clínica Alemana. Avenida 6 de agosto, 21 San Jorge, teléfono 243-2521, 243-76. Atención en las especialidades de servicio de emergencia a las 24 horas, cirugías, cardiología, cirugía cardíaca, cuidados intermedios, maternidad, pediatría, reproducción asistida, terapia intensiva, tanto para adultos y neonatales. En nuestras instalaciones con 3 tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Además contamos con los servicios de laboratorio clínico, ecografía, mamografía, rayos X, tomografía, hemodinamia, fluorotomografía, imagen en tiempo real para guía de procedimientos intervencionistas. Clínica Alemana, salud para todos.
Microbia SRL, Microbiología Clínica Ambiental y Patología Clínica, ubicados en la calle Cañada Stronger en San Pedro, edificio Malcu, número 1822, a media cuadra de la Plaza del Estudiante. Los teléfonos de contacto 249-4024, celular 725-92-596. Realizamos diagnósticos de enfermedades infecciosas y no infecciosas. Realizamos estudios y pruebas de anemia, diabetes, riesgo cardíaco, cáncer cervicuterino en mujeres y cáncer de próstata en varones. Microbia SRL. Clínica Alemana, salud para todos. Atención en las especialidades de reproducción asistida, tomografía helicoidal, fluorotomografía en tiempo real, hemodinamia, pediatría, maternidad, terapia intensiva y neonatal, cuidados intermedios, cirugía, cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas. En nuestras instalaciones con 3 tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Clínica Alemana, salud para todos. Avenida 6 de agosto, 2821, San Jorge. Clínica de Especialidades Adolfo Colvin. Contamos con los servicios de Unidad de Terapia Intensiva, Medicina General, Cirugía General y Laparoscópica, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Cardiología, Otorrinolaringología, Traumatología y Ortopedia, Odontología Integral y demás especialidades, Ecografía, Rayos X, Farmacia y Laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Clínica de Especialidades Adolfo Colvin. Contamos con los servicios de Unidad de Terapia Intensiva, Medicina General, Cirugía General y Laparoscópica, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Cardiología, Otorrinolaringología, Traumatología y Ortopedia, Odontología Integral y demás especialidades, Ecografía, Rayos X, Farmacia y Laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250. Clínica de Ojos Burgoa, oftalmología clínica y quirúrgica del Dr. Rafael Burgoa y la doctora Verónica Molleda. Nos encontramos en la avenida Montes 768, edificio de Colmesanine, oficina número 1, teléfonos 2900-311. Te recomienda para tus ojos un examen biomicroscópico con lámpara de hendidura, examen fondo de ojo, diagnósticos de cataratas para que puedas operarte y ver de nuevo, examen de retina porque puedes tener un desprendimiento y no saberlo, además de exámenes para los más pequeños midiendo sus lentes si es que así lo necesitan. Clínica de Ojos Burgoa. Y bueno, después de haber conocido a nuestros auspiciadores, gracias a los cuales estamos aquí en sus casas las noches del lunes, miércoles y viernes, voy a presentarles a un gran profesional boliviano, al doctor Cristian Oliden Saavedra, que está a mi derecha. Él es médico internista, es además nefrólogo y especialista en trasplante renal del Hospital Obrero número 1 de la Caja Nacional. Bienvenido, doctor Oliden, muy buenas Doctora noches. Ruiz, gracias por la invitación en todo caso. Hoy día vamos a hablar, doctor Oliden, de un tema que nos atemoriza, pero que a la vez hay que aprender a prevenirlo, que es la insuficiencia renal crónica. Muchos sabemos que esta enfermedad, cuando no es tratada a su debido tiempo, pues nos lleva a la insuficiencia renal crónica terminal, que usted nos va a explicar de qué se trata. Sin embargo, solamente es tratada después con hemodiálisis y se resuelve el problema si uno llega al trasplante renal, si no, no hay otra salida. Exactamente. Y hoy día el objetivo es aprender a prevenir. ¿Cómo nosotros, como personas comunes y corrientes, podemos evitar
llegar a una enfermedad tan seria como la insuficiencia renal crónica? Bueno, en realidad la parte importante, creo yo, es el hecho de asumir que la enfermedad renal crónica en la mayor parte de los casos viene siendo consecuencia de otro tipo de enfermedades, vale decir diabetes mellitus o hipertensión, que son prácticamente o ocupan prácticamente el primer y segundo lugar. Casi el 90% de todas las causas de insuficiencia renal se deben a estas dos. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, nosotros sabemos que en realidad tendríamos que tener mucho ojo a ese tipo de pacientes que tienen este tipo de enfermedades para poder detectar tempranamente a los pacientes que puedan tener insuficiencia renal, ¿no? O llegar a la insuficiencia renal crónica. ¿Es decir, que la insuficiencia renal crónica es la complicación de otras enfermedades? En la mayor parte de los casos, sí. De hecho, cuando uno piensa en la enfermedad renal crónica, en realidad la menor parte de los casos son enfermedades que afectan exclusivamente al riñón. Casi toda o prácticamente todas las causas vienen a ser primarias y el riñón ser el órgano afectado de forma secundaria, ¿no? ¿Qué es la insuficiencia renal crónica entonces? ¿Y a qué se debe, doctor Olide? A ver, normalmente lo ideal es primero hablar de cómo funciona, qué es lo que hace el riñón para poder entender qué es lo que va a pasar cuando no funciona. Normalmente el riñón lo que hace es eliminar con lo que comemos cada día, con el diario vivir, el organismo va generando toxinas, que son las sustancias de desecho que tienen que eliminarse normalmente, ya sea por heces o por la orina o en el hígado, ¿no? Cuando el riñón funciona de forma adecuada, el riñón se encarga de eliminar el exceso de agua, se encarga de eliminar el exceso de ácidos que produce, se encarga de eliminar otro tipo de toxinas que normalmente se van produciendo durante el metabolismo normal y lógicamente el riñón lo que hace es eliminarlas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Al margen de eso, el riñón lo que hace es manejar el metabolismo de la sangre, vale decir fundamentalmente la formación de glóbulos rojos. Es decir, el paciente que tiene normalmente insuficiencia renal hace anemia porque su riñón no produce determinada hormona que favorece la formación de glóbulos rojos. Al mismo tiempo, el riñón de forma normal participa en todo lo que es el metabolismo del calcio. Entonces, los pacientes que tienen insuficiencia renal tienen alteraciones marcadas también en el metabolismo del calcio. Ya ahora sí, entrando a esto, ¿qué es la insuficiencia renal? Simplemente es cuando el riñón disminuye la función normal y lógicamente todas las funciones que hace un momento les comentaba empiezan a funcionar, perdón, disculpa la redundancia, a funcionar mal. Entonces el paciente empieza a retener mayor cantidad de líquido, lógicamente empieza a subir la presión, empieza a desarrollar anemia, empieza a hacer alteraciones del calcio y empieza a desarrollar algo que se llama enfermedad ósea metabólica, donde lógicamente tiene mayor riesgo a fracturas y muchísimas complicaciones más que van desde la parte nerviosa, nervios periféricos, hasta la parte cardiovascular, vale decir, aumenta el riesgo de infartos y todo eso, ¿no? Entonces no es nada más que la disminución en las funciones normales del riñón. ¿Cómo el objetivo es prevenir, ¿no es cierto?, llegar a un estado terminal, a insuficiencia renal? Porque que yo sepa, tiene varios grados la insuficiencia renal y no es lo mismo tratar una insuficiencia renal grado 1 que la de estadio terminal. ¿Cuál es la diferencia y cómo nos damos cuenta, doctor Oliden? ¿Cómo sabemos en qué momento debo acudir al médico para saber si tengo o no un problema en el riñón? Muchos vienen, por ejemplo, los pacientes quejándose de dolor de espalda y siempre lo relacionan con el riñón. ¿Será esto cierto? Doctora, la pregunta que usted me hace es fantástica. Y es fantástica porque existen malos entendidos con respecto a los síntomas que pueda producir la enfermedad renal. Vamos por partes. Una cosa es definitiva, no es lo mismo encontrar a un paciente con enfermedad renal inicial que encontrarlo cuando ya tiene enfermedad renal terminal. Normalmente nosotros clasificamos los estadios, vale decir, estadios tempranos o estadios finales, basados en algo que se llama filtrado glomerular.
Normalmente eso lo tiene que calcular, su nefrólogo lo tiene que calcular, el internista que vea al paciente, y en función al valor que le salga, más o menos catalogar al paciente si está en una fase temprana o está en una fase tardía. Los síntomas van a variar, por supuesto, en función al estadio. Vale decir, los primeros estadios, estadio 1, estadio 2, estadio 3, incluso pacientes con estadio 4 van a tener pocas manifestaciones clínicas. Un punto que es importante es que el riñón, por lo general, nunca duele. En realidad, el riñón, el único momento o las únicas enfermedades que pueden producir dolor en los riñones son infecciones, son cálculos, o eventualmente cuando la cápsula, que es una membranita que rodea el riñón, se distiende, vale decir por tumores, por quistes. Pero fuera de estas tres salvedades, por lo general el riñón no duele. Y en estas tres patologías que acabo de mencionar, probablemente las manifestaciones clínicas sean otras. El paciente que tiene infección urinaria va a venir más por fiebre y otro tipo de molestias. El paciente que tiene, digamos, quistes, en realidad lo que va a tener es hematuria, es decir, sangrado al orinar importante o hipertensión. Y el paciente que tiene cálculos sí va a tener dolor, pero al margen de dolor va a tener hematuria, es decir, orinas con sangre. Entonces, si uno se pone a pensar, el dolor en la espalda no es un síntoma de enfermedad renal necesariamente. En los pacientes que tienen una enfermedad temprana, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, no existen síntomas. No existen síntomas. El paciente puede tener una disminución de la función del riñón y estar tranquilo, hacer una vida normal, hacer ejercicio, hacer su desenvolvimiento laboral, familiar, totalmente normal. Y uno no se da cuenta. En estadios 2, 3 pasa exactamente lo mismo. O sea, no son estadios que clínicamente una persona pueda encontrarlos, ¿no? Habitualmente los síntomas ya empiezan a aparecer en etapas mucho más avanzadas de la enfermedad, vale decir estadios 4, 5, donde el paciente ya va a empezar con anemia y lógicamente los síntomas asociados a anemia, tendrá fatiga, cansancio, palpitaciones. Eso que vemos en la diapositiva, por ejemplo, ¿es espuma en la orina, doctor? Sí, ya iba a ir a esa parte. Los síntomas específicos del riñón son la eliminación de orinas espumosas. Vale decir, el paciente viene un día a la consulta y dice, doctor, estoy empezando a orinar con muchísima espuma. Y uno ve, lógicamente, la orina que él trae, y si uno ve las imágenes, lo que uno está viendo es cómo la botella o el mismo inodoro, el frasco, se llena de muchísima espuma. Eso lo que nos está indicando es que el paciente está botando muchísimas proteínas por la orina, ¿no? Que ese es un síntoma muy específico de la enfermedad renal. Otro síntoma que es también característico de los pacientes que tienen enfermedad renal es eso. Es la presencia, si usted ve, doctor, el frasquito al lado es un tubo rojo. Normalmente la orina es transparente o ámbar, amarillenta. Ahí lo que uno ve es una orina totalmente hematúrica. Hematúrica quiere decir que tiene sangre. Lo que usted está viendo un costadito es lo que se ve al microscopio y es muchos glóbulos rojos. Ahora, si bien esto puede corresponder a una enfermedad de los riñones, no necesariamente es solo de los riñones. Los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades de la vejiga, enfermedades de la uretra o de los uréteres, también puede tener hematuria y no necesariamente estar afectado al riñón. Pero cuando en nuestro caso viene el paciente y nos dice, doctor, estoy orinando oscuro, estoy orinando como Coca-Cola, que es lo más clásico, ¿no? Uno tiene que sospechar hasta que no se demuestre lo contrario que pueda ser enfermedad de los riñones. Ahí lo que vemos, otro síntoma importante de la enfermedad, pero no específico de enfermedad de los riñones, son los edemas. Si ustedes se fijan ahí, la persona que aparece en la foto tiene las piernas o los pies bastante hinchados, al punto de que cuando uno aprieta un poquito la piel se van haciendo huequitos que corresponden al sitio de presión. Eso nos está indicando que el paciente está reteniendo mayor cantidad de líquido. Ahora, esto es muy frecuente que suceda en el paciente que tiene enfermedad renal, independientemente del estadio. Podemos tener pacientes que tienen una enfermedad inicial, que tienen edemas, como pacientes que ya tienen enfermedad terminal y también tener edemas, ¿no?
Otro punto que es importante, que es muy característico de la enfermedad renal, es la hipertensión. Ahora, cuando uno ve la hipertensión, uno sabe que hay hipertensiones esenciales, vale decir que no se conoce la causa y que aparecen eventualmente en personas muy jóvenes, no muy jóvenes, en personas en el adulto de mediana edad o en el adulto mayor. Pero yo pongo un ejemplo, existen pacientes diabéticos muy bien controlados, por poner un ejemplo, que nunca han sido hipertensos, pero durante la evolución empiezan a hacer hipertensión. Eso ya nos tiene que poner al paciente nos lo tiene que poner en un sitio donde tengamos que controlarlo más, porque uno tiene que asumir que ya el riñón se puede estar afectando. Acá yo les ponía los criterios de enfermedad renal. Y en realidad lo que define la insuficiencia renal no es más que la caída o la disminución de ese filtrado glomerular. Sin embargo, tenemos otras cosas que si ustedes o usted se fija, doctora, son más laboratoriales, como alteraciones en el examen general de orina, alteraciones en la ecografía, alteraciones en los estudios de imagen, alteraciones en los exámenes de sangre. Si usted se da cuenta, la mayor parte de lo que yo les refiero como criterios diagnósticos no son clínicos, son más que nada criterios laboratoriales o ecográficos. ¿Y por qué yo quiero poner hincapié en esto? Porque si nosotros nos queremos agarrar de datos clínicos, o sea, esperar que el paciente venga con edemas, con, no sé, orinas espumosas, con sangre o hipertensión, para recién estudiarlo, lo más probable es que nos encontremos con un paciente ya en una enfermedad mucho más avanzada, ¿no? De ahí que eventualmente lo que nosotros tenemos que hacer en todos los pacientes en los que tenemos la sospecha de que puedan tener insuficiencia renal, lo primero es el tamizaje, la búsqueda, ¿no? El primero determinar qué tanto riesgo tiene un paciente, vale decir, un paciente, por poner un ejemplo, un paciente que pesa 80, 90 kilos va a tener muchísimo más riesgo que un paciente que pesa, por ejemplo, que está en su peso, 70, 65 kilos, en un peso adecuado. Un paciente que fuma o que eventualmente no cuida la parte esta de la dieta con respecto a la sal, es un paciente que nosotros le vamos a poner mucha más atención y eventualmente le vamos a pedir los estudios para la parte esta de la función renal mucho antes que un paciente que hace una vida o tiene un hábito de vida mucho más sano, ¿no? Porque ahí en una de sus diapositivas estaba viendo que casi el 50% de las causas son pacientes diabéticos. O sea, pacientes que tienen diabetes y que necesariamente no cuidan su diabetes, llegan a la insuficiencia renal crónica. Sí, es así. Los que controlan bien, doctor Oliden, su diabetes, ¿es difícil que lleguen a este problema? Totalmente, totalmente. Un paciente diabético que tiene un buen control metabólico, lógicamente al decir control metabólico me refiero a un buen control de la glucemia, a un buen control del colesterol, de los triglicéridos, del ácido úrico, es un paciente que difícilmente va a hacer enfermedad renal, ¿no? A diferencia de un paciente que es diabético y que prácticamente tiene una glucosa o un azúcar sumamente mal controlado, al margen de eso, es un paciente un poco más gordito, es un paciente obeso que tiene el colesterol alto, el ácido úrico, ese es un paciente, la presión alta, ese es un paciente que definitivamente acumula más factores de riesgo para llegar a la insuficiencia renal crónica. Ahora, casi el 30% de los pacientes en el 30% de los pacientes se debe a presión alta, hipertensión arterial. La hipertensión es la segunda causa de insuficiencia renal en el mundo, no en Bolivia, en el mundo. Y nosotros lo que sabemos es que dentro del manejo de la hipertensión, los hábitos dietéticos, al margen de la medicación, el paciente hipertenso en realidad no se cura, nunca se cura. En realidad el paciente con hipertensión se controla. Y se controla con medicación y se controla con los hábitos. Con los hábitos vale decir ejercicio, vale decir dieta. Entonces, si yo tengo un paciente hipertenso muy disciplinado, que cumple su medicación, que hace una dieta adecuada, que no come sal, por ejemplo, probablemente ese paciente no vaya a desarrollar insuficiencia renal a comparación de un paciente que al margen de ser hipertenso no cumple con los medicamentos o no cumple con la dieta, ¿no? Ese paciente de seguro que va a ser en algún momento insuficiencia renal. Ahora hay dos temas también, dos puntos bien importantes y claves que he tocado. Los cálculos renales y la infección urinaria. ¿Estas dos enfermedades, doctor Oliden, pueden también conducir a insuficiencia renal crónica? Sí. Voy a hablar específicamente de la infección urinaria. Hasta hace unos años
Atrás se tenía la idea de que el paciente que tenía infección urinaria eventualmente, si no se trataba, pues igual y podía ir bien. En realidad no es así. La infección urinaria es un factor de riesgo muy reconocido que incrementa el riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica. El problema es que el momento que el paciente desarrolla insuficiencia renal crónica ya no hay vuelta atrás, no hay medicación, no hay nada que mejore, o sea, lo que se perdió, que cure. En el riñón es lo que se perdió, ya no se recupera absolutamente nunca. Lo que se perdió. Y eventualmente lo único que se puede hacer es evitar que ese paciente progrese a la diálisis o al trasplante, ¿no? El paciente que tiene infección urinaria lo que hace es lesionar el órgano, se lesiona el órgano y eso lógicamente va destruyendo los pequeños órganos, las pequeñas células que funcionan en el riñón y que lógicamente a medida que pasa el tiempo va haciendo cicatrices y la cicatriz es eso, ¿no? Ha sustituido un tejido viable que funciona por una cicatriz que solamente es colágeno que no va a funcionar, ¿no? Y lógicamente ese paciente va a ser insuficiencia renal, al margen de que una infección que no se trata pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? Lo que definitivamente hay que remarcar para nuestros amigos que están viendo hoy día es que primero la insuficiencia renal no genera síntomas en estadios iniciales. Esto nos obliga a ir rutinariamente a un médico para hacernos un chequeo, doctor. Exactamente. Pero ¿qué sucede si llego tarde? ¿Qué sucede cuando lamentablemente estoy en estadio terminal y lamentablemente empiezo a hacer hemodiálisis? ¿Qué solución hay para mi problema? En realidad, la hemodiálisis es una forma de tratamiento que lo que hace es limpiar la sangre, va limpiando y sacando los desechos. Doctora, solo para que tenga una idea, el riñón funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos hablando que son como 160 horas que funcionan. Todo, uno está durmiendo y está funcionando. Con la diálisis, en el mejor de los casos, nosotros podemos dar 12 horas semanales. Si uno hace la cuenta de 140, 150 horas a la semana de funcionamiento del riñón y nosotros le damos apenas 12, no le estamos dando ni el 10% de la función renal normal. Entonces le damos lo mínimo indispensable para que ese paciente pueda estar con vida y al mismo tiempo disminuir un poco las complicaciones que se van a dar. Y las molestias. Y las molestias y los síntomas. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Gracias a Dios acá en nuestro país se está trasplantando mucho. ¿En el Hospital Obrero se hace trasplante renal, sí, doctor? en el Hospital Obrero nosotros trasplantamos más o menos un paciente por semana. Eso como promedio para hacer trasplante de donador vivo es uno de las mejores estadísticas del continente. Lógicamente en trasplante global no, porque nosotros no hacemos por lo pronto trasplante cadavérico. Pero para hacer trasplante vivo hacemos muchísimo. En la parte, lógicamente, el trasplante que hacemos en el Hospital Obrero es para el paciente que tiene seguro. Pero, ¿qué pasa con el que no tiene? Que yo creo que es la mayoría. ¿Cuánto cuesta un trasplante renal, doctor? Más o menos entre 40 a 60 mil dólares. Es muchísimo dinero. Además que es difícil conseguir un donante. Un donador, exactamente. Existe una ley, la ley donde está prohibida, es ilegal la venta de órganos. Entonces, ahí ya tenemos el primer pero, ¿no? De ahí encontrar a una persona que quiera donar por altruismo es sumamente difícil. En segundo lugar está la parte de la compatibilidad, porque uno puede conseguir a alguien que le done, pero esa persona no ser necesariamente o 100% compatible. Entonces estamos hablando de que le van a dar un riñón que eventualmente no va a durar lo que normalmente dura un riñón. Un riñón trasplantado tiene una vida media de 15, 20 años. Un riñón de alguien no compatible probablemente dure mucho menos, entre 8 o 12 años. Estamos hablando de que esa paciente a los 12 años de trasplantado probablemente vaya a requerir un segundo trasplante o un tercero, no lo sé, ¿no? Y además que mientras esta paciente vive con el trasplante renal, tiene que tomar medicamentos permanentemente, porque es un órgano ajeno. Totalmente. Uno tiene que recibir medicamentos que le bajan totalmente las defensas para evitar que el paciente que tiene el riñón vaya a rechazar el órgano que se le ha colocado. Pero estamos hablando de que al bajar las defensas, lo hacemos al paciente susceptible a que haga infecciones por lo que, como un ejemplo, ¿no? Lo que para mí es un resfrío, probablemente alguien que está con inmunosupresión sea una neumonía, ¿no? Así de serio es el asunto, claro. No es sencillo. Entonces el mensaje de hoy es que es mejor prevenir. Una vez que uno llega a la insuficiencia renal terminal,
la hemodiálisis no cura. No, para nada. Solo es Lo va a un mantener. tratamiento paliativo. Lo único que más o menos lo ayudaría es un trasplante renal, Exacto. pero tampoco Es el tan paciente... simple, ¿no? No es tan simple y además el paciente no vuelve a ser como antes. Exactamente. Entonces tenemos que prevenir, queridos amigos, y acudir a un médico lo antes posible si queremos investigar si nuestro riñoncito está funcionando bien. Doctor Liden, muchas gracias por Doctora acompañarnos hoy y por haber sido tan claro. Gracias por la invitación. Pues el objetivo siempre del programa es prevenir y hoy día hemos enseñado a prevenir la insuficiencia renal crónica. Muchísimas gracias A por usted, estar el doctora. día de hoy. Gracias. Este es un pequeño recuerdo en nombre del programa. Gracias. Muy amable. Y doctor Oliden, Precioso. muchísimas gracias nuevamente. Queridos amigos, vamos a tener un pequeño corte y luego vamos a hablar de otro tema muy importante, hiperactividad en nuestros niños. Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin se encuentra en la ciudad del Alto, en Villa Dolores, calle Constantino de Medina, cerca de la Plaza Juan Zurduy de Padilla. Teléfonos 281-1744, 281-2439. Atención en las especialidades de medicina interna, reumatología, ginecología, pediatría, proctología, cardiología, terapia intensiva, dermatología, neumología, gastroenterología, traumatología, odontología, otorrinolaringología, oftalmología, neurocirugía, cirugía general, cirugía laparoscópica, cirugía maxilofacial y cirugía plástica. Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin en la ciudad del Alto. Alpura, agua de mesa purificada para la familia. Pedidos al 272-1887, celular 605-02-497. Alpura, 100% agua purificada, filtrada con lámpara UV. Alpura. Clínica Alemana, salud para todos. Atención en las especialidades de reproducción asistida, tomografía helicoidal, fluorotomografía en tiempo real, hemodinamia, pediatría, maternidad, terapia intensiva y neonatal, cuidados intermedios, cirugía, cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas. En nuestras instalaciones con 3 tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Clínica Alemana, salud para todos. Avenida 6 de agosto, 2821, San Jorge. Clínica de Especialidades Adolfo Colpin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250, zona Villa Dolores, El Alto. Bueno, estamos volviendo con ustedes, como les había anticipado, va a haber nuevamente un segundo tema súper importante para nosotros que somos padres. El tema es la hiperactividad en niños de 6 a 11 años de edad. Para hablar de este tema, pues tengo a mi izquierda a la doctora Rosario Martínez, médico psiquiatra de la Caja Nacional de Salud, y a mi derecha a la licenciada Jacqueline Filipovic, que es fisioterapeuta y kinesióloga. Un gusto tenerlas, muchas gracias por acudir el día de hoy. Doctora Martínez, ¿por qué es importante que sepamos los padres de familia en general lo que es la hiperactividad en los niños? Ahora es un tema muy de moda. Así es.
Así es. En realidad, la salud mental de los niños es un tema muy de moda actualmente. Se tienen muchos avances y se está dando mucha importancia a lo que es la salud mental del adulto y se sabe que esta va a tener la calidad que ha tenido en la infancia. Entonces, la hiperactividad es un trastorno de la conducta motora en la que el niño es incapaz de realizar sus actividades, de cumplir sus metas, de hacer todo lo cotidiano que debería hacer por causa de que sus movimientos son tan fuertes, tan aumentados en número, que no le permiten obtener sus logros, ¿sí? Para nada estamos hablando de este niño travieso, sano, juguetón, no. Ese es aumentar el diagnóstico y no queremos hablar de eso. Queremos hablar de este niño o niña en la edad escolar que por la cantidad de movimientos que tiene, no duerme bien, no se alimenta bien, anda irritable, afecta su humor y su estado de ánimo y sobre todo le afecta la atención que debe dar en el colegio. Entonces, la hiperactividad está desadaptándole en lo que normalmente tiene que hacer. Por eso queremos hacer un diagnóstico temprano. Doctora, ¿este era un problema que antes había y no nos dábamos cuenta o es que recién ha surgido? Siempre ha habido, pero ahora está aumentando y esto tiene que ver con la salud materno-fetal. El consumo de cigarrillo en la madre es una de las grandes causales para que los niños tengan hiperactividad pura. Luego, el hacer dietas severas durante el embarazo para no aumentar de peso, por ejemplo, el no dar la lactancia materna, son motivos que aumentan la hiperactividad. Cuando un niño nace muy pequeño, menos de 2.500 gramos, entonces es muy probable que tenga hiperactividad, doctora. Y, doctora, ¿cómo identificamos? ¿Cómo yo como padre me doy cuenta si mi niño tiene o no problemas de hiperactividad? Como usted dice, también característica de la época en nuestros niños es que son muy inquietos, sí, muy inteligentes, hiperactivos, muy distintos a como éramos nosotros antes, ¿no es cierto? También teníamos muchas más limitaciones. Sí. Pero de todos modos, ¿cómo yo identifico si mi hijo tiene o no estos problemas? Porque esto es un problema que tiene que ser tratado. Claro que sí. ¿Qué es lo que debe llamarme la atención en estos niños? Las quejas de los demás. Entre los 6 y 11 años un niño ya está escolarizado y la profesora le dice es muy difícil controlar a su niño, está caminando todo el tiempo por el curso, para él es recreo todo el tiempo, le dice, ¿no? Y cuando usted lo lleva de visita donde los amigos o donde la familia le dice, cuida a tu hijo, cuidado que se cae, está subiendo las gradas, está haciendo cosas peligrosas, mientras los otros están jugando. O sea, el niño explora en tal cantidad por su hiperactividad que no mide riesgos ni consecuencias. Ahí recién debemos preocuparnos. Licenciada Filipovic, ¿por qué hablamos de este periodo entre 6 y 11 años? ¿Antes y después no hay este tipo de problemas? Se puede identificar un periodo de hiperactividad previo, especialmente en aquellos niños que se asocian además a un déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, donde se hace más evidente, porque ya tienen, como decía la doctora Martínez, un interactuar con la parte escolar, en esta etapa, en esta edad, donde se empiezan a relacionar con sus compañeros de curso y pues de esta manera se hace muy fuerte el hecho de que las quejas son muy grandes. Entonces la mamá empieza recién a darse cuenta de que no era normal, de que su niño corretee todo el tiempo, no preste atención, no culmine las actividades que ella había determinado para que este niño haga. Por ejemplo, cuando los niños empiezan a dar una tarea de empezar a pintar, las mamás empezamos a darles lápices de colores o que juegue el juego de la cocinita y el niño se aburre muy rápidamente y se va. Entonces la mamá en una edad pequeña de 3, 4, 5 años pues no le toma mucha atención, probablemente le atribuye a que no le gustó el juego. Sin embargo ya es más evidente entre los 6 y los 11 años. Ya. ¿Y qué pasa después de los 11 años? ¿Ya no hay el problema? No, un niño hiperactivo se convierte en un adolescente hiperactivo, en un adulto hiperactivo, entonces hay manera de diagnosticarlo
tratarlo desde un área médica, en mi área, por ejemplo, kinesiológica, que sí nos ayudan a ayudar a controlar a estos pequeños. Es decir, que este periodo que ustedes ponen entre 6 y 11 años no es tanto así. Se puede diagnosticar antes y después, y se tiene que tratar también durante todo este periodo. Durante el periodo. Se enseña tanto a los niños como a los familiares, porque el problema es el entorno familiar también el que se ve afectado, porque la mamá se pone muy ansiosa por no poder controlar a su niño y mucho más si recibe muchas quejas, ¿verdad? Entonces se tiene que trabajar en un entorno familiar. Licenciada, la parte de fisioterapia y kinesiología juega un rol importante en el tratamiento de estos niños. De niños con hiperactividad. ¿De qué se trata? Mejoramos un poco el aspecto sensorial en ellos, ¿no? Ellos están con todos sus sentidos muy exacerbados. Entonces nosotros tratamos de bajar esa información que reciben y estabilizar, una regulación sensorial. Y eso también se hace en los diferentes periodos de la vida. Dependiendo en el periodo en el que podamos ingresar. Un adulto que es hiperactivo, pues es un poquito más difícil de tratar en una estimulación sensorial, ¿no? Doctora Martínez, este es un problema que se trata con medicamentos, con fisioterapia, como dice la licenciada. ¿Hay otro tipo de terapia? ¿Qué se debe hacer con los pequeños? El abordaje familiar es muy importante. Cómo la familia está estimulando o cómo está tratando la hiperactividad del niño. Cuando son pequeños generalmente son los cocachos, las estiradas de oreja, las palizas en el colegio, el castigarlos en la esquina, por ejemplo, o encerrarles en su cuarto o darles un espacio para que no se muevan. Y esto provoca más la depresión del niño, la desvalorización, siente que no es capaz de avanzar como el resto de niños, ¿no? El tratamiento farmacológico también se da cuando se encuentran causas orgánicas para esta hiperactividad. Por ejemplo, un niño con muy poca cantidad de hierro en la sangre va a ser hiperactivo, ¿no? Y solamente con darle una dieta adecuada va a controlar la hiperactividad. Entonces, y la dieta, el tratamiento que se apoya en la fisioterapia, en la psicomotricidad, estos niños por hacer todas las cosas rápidas no pronuncian incluso las palabras completas. Entonces se van tragando las R's, las L's y tiene que hacer un abordaje o audiológico. Entonces es múltiple el abordaje que se puede dar a un niño, ¿no? Y sobre todo descansar a los papás porque les podemos decir cuál puede ser la causa que está llevando a esa conducta del niño. Si logro identificar algún dato de los que nos están mencionando, ¿con quién debo acudir? ¿Con el pediatra? ¿Con el médico psiquiatra? ¿Con el psicólogo? ¿Con la fisioterapeuta? ¿A quién debo abordar primeramente, doctora? El primer médico que ve a un niño es el médico general, ¿no? Es el médico familiar. Entonces es muy útil que el médico familiar conozca y pueda derivar oportunamente, ¿no? Después de hacer el control. El médico pediatra va a tener un sentido mucho más amplio en cuanto a lo hormonal que puede estar ocasionando, pero todavía no va a poder mirar lo que es el entorno del niño. El médico neurólogo nos va a determinar y el endocrinólogo cuál es la causa biológica, pero solamente el psiquiatra va a poder agarrar en un contexto amplio y va a poder trabajar con todas las áreas para rehabilitar a ese niño, porque entra en un deterioro emocional el niño y de pronto empieza a deprimirse. Usted preguntaba, ¿y qué pasa en la adolescencia? ¿Por qué no antes y por qué después? Porque en la adolescencia la hiperactividad ya no es hiperactividad, ya es cutting, ya es bullying, ya es consumo de bebidas alcohólicas, ya es embarazo precoz. La bebida es un gran ansiolítico, quita la hiperactividad de una manera extraordinaria. Entonces, cuando el niño está pasando a la adolescencia y prueba eso, ya tenemos otro problema. ¿Y el tabaquismo también quizá, doctora? Sí, también. Bueno, como vemos, licenciada, el tratamiento, el diagnóstico, el estudio y el tratamiento son multidisciplinarios. Es decir, que tenemos que acudir. ¿Este problema se controla?
Una vez identificado, ¿se trata adecuadamente? ¿Tiene curación? Hemos tenido muchos niños que han sido diagnosticados, además que tenían una condición previa, por ejemplo, niños prematuros que han estado internados en el hospital, pues hay una tendencia mayor a que tengan hiperactividad. Entonces se les ha hecho seguimiento y se les ha podido dar pautas desde un inicio y se han podido controlar. Entonces, de esta manera son tratables y son muy controlables. Doctora Martínez, es por eso que ustedes están organizando un evento, porque además de ser el diagnóstico y el tratamiento multidisciplinario, tiene que ser con intervención de la familia. Y es importante que nosotros como padres y familiares conozcamos este problema. Y es por eso que se está desarrollando un evento. Quiero que nos explique qué evento están desarrollando. Estamos llevando a cabo una campaña que es abierta y gratuita a toda la población para niños y niñas entre 6 y 11 años. Les rogamos a las mamás que esta vez no lleven a los hijos mayores ni menores, van a tener otras oportunidades en que vamos a trabajar con ellos. Entonces, esta campaña se va a desarrollar el miércoles 26 y el jueves 27, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en horario corrido, en el Centro Integral de Rehabilitación Infantil, que es el CIRI. Este centro está ubicado en la calle Villalobos, 130, esquina República Dominicana, o sea, al lado del Hospital Materno Infantil. Lo que les pedimos a los papás de los niños que tienen seguro, que porten el ABC, lleven el ABC, para que podamos hacer la transferencia ese mismo rato y no tengamos que volver a citarlos, ¿verdad? Y los niños que no tienen seguro, por favor vayan con papá y mamá, porque tienen que firmar un consentimiento. No queremos que le lleve la tía, la vecina, no. Esto es algo muy personal y van a recibir explicación. Luego de ello les vamos a invitar a escuelas de padres para explicarles a todos en grupo qué podemos hacer, por qué no debemos golpear a estos niños, por qué no los debemos mandar a la calle para que hagan menos bulla en la casa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué riesgos corren? Cómo estos niños son frecuentemente hospitalizados por fracturas, ¿no? Y encima todavía son corregidos en la casa, entonces hay muchas cosas que podemos aprender a hacer mejor. Claro que sí, licenciada, por favor, si nos recuerda cuándo vamos a desarrollar esta actividad, este evento, y a quiénes está dirigido. Muy bien, invitamos a la población en general, a padres de niños que tengan alguno de los signos y síntomas que la doctora Martínez les ha explicado. El centro se encuentra en la calle Villalobos, esquina República Dominicana, al lado del Hospital Materno Infantil, y está, las puertas del CIRI siempre están abiertas para cualquier consulta y nosotros con el mayor de los gustos pues los vamos a orientar en todo lo que se pueda hacer. Doctora Martínez, licenciada Filipovic, muchísimas gracias por hoy día invitarnos a un evento tan importante, a una actividad tan importante dirigida, recuerden, no solamente a los asegurados de la Caja Nacional, sino al público en general. Por favor, acudan si tienen problemas de este tipo que son tan frecuentes. ¿Por qué? Porque se logran controlar. Tenemos que aprender nosotros a controlar a nuestros hijos y a prevenir problemas más serios posteriores. Hoy día hemos hablado de dos temas muy importantes, de la prevención de la insuficiencia renal crónica y de cómo prevenir complicaciones secundarias al síndrome de hiperactividad en nuestros niños, que es tan frecuente últimamente. Muchísimas gracias, doctora Martínez. Licenciada, muchísimas gracias, siempre bienvenidas al programa. Y tenemos que hablar de algunos temas contigo, Calvita. Gracias, doctora. Tenemos también que agradecer a nuestro auspiciador, Clínica Alemana, Microbia, Colby, Alpura, Clínica de Ojos Burgoa. Hasta el próximo programa.